Bien, buenas tardes, distinguida concurrencia. Sean bienvenidos a esta última jornada de la Feria Virtual del Libro Pedro Ruiz Gallo 2023. La Feria del Libro es un evento importante porque se constituye en una herramienta de comunicación en espacios de promoción de la lectura, de valorización de la literatura y del conocimiento de acceso al libro, y de formación de lectores y promotores de lectura como vía principal para lograr el desarrollo personal y comunitario. La Feria Virtual del Libro Pedro Ruiz Gallo 2023 es un evento que se viene celebrando cada año en nuestra alma mater, una celebración orientada al público de todas las edades y que pretende promover los libros que se publican desde el fondo editorial. En definitiva, un espacio de reunión para profesionales, amateurs y amantes de la lectura y escritura que disfrutan de unos días donde los libros se sitúan en el centro de toda esta actividad. Sean entonces cordialmente bienvenidos a la quinta jornada de la Feria Virtual del Libro Pedro Ruiz Gallo. Esta tarde queremos dar inicio agradeciendo a las autoridades que han permitido el desarrollo de este magno evento, en la figura de nuestro rector, el doctor Enrique Carpena Velázquez, del vicerrector de investigación, el doctor Mauro Adriel Ríos Villacorta, el director del Instituto de Investigación, Ernesto Celi Arévalo, y el jefe de unidad editorial universitario, la licenciada Karin del Rosario Aguayo Mata. Esfuerzo que ha sumado para que esta feria se venga desarrollando con normalidad y gran aceptación de la comunidad lambayecana. El día de hoy, en el cierre de esta feria del libro, tendremos la presencia del doctor Eduardo Vázquez Sánchez, de la doctora Gloria María Ortiz Basauri, del ingeniero Eduardo Aníbal Vázquez Ortiz, del doctor Mario Víctor Sabogal Aquino, de la doctora Ivoni Sebastián Elías, del doctor Ángel Centurión Larrea, y para cerrar la actividad de hoy, el doctor Beder Bocanegra Vilcamango. Sean bienvenidos entonces, distinguida concurrencia. Vamos a dar inicio a la presentación de cada uno de los expositores que esta tarde presentarán sus trabajos, investigaciones, artículos que han sido convertidos a libros. En primer orden, nos acompaña el doctor Eduardo Vázquez Sánchez. Sus estudios de educación básica regular los ha realizado en la ciudad de Chota. Sus estudios universitarios en la Universidad Nacional de Trujillo. Es licenciado en Estadística en la Universidad Nacional de Trujillo, licenciado en Educación en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, es doctor en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, tiene una segunda especialidad en psicopedagogía en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Se ha especializado en evaluación, acreditación y certificación de universidades en la Universidad Católica del Sacro Cuore, Italia. Es docente RENACIT. Esta tarde él nos presentará, o bueno, dentro de la producción académica que él tiene, está los libros Conocimientos, Habilidades y Valores para el Desarrollo del Pensamiento Lógico-Matemático en Educación Primaria. También el texto Estadística Inferencial en la Lógica de la Investigación Científica, en autoría también con la doctora Gloria María Ortiz Basauri. Dentro de la producción que nuestro expositor tiene, tenemos elementos de estadística,
estadística para la investigación educativa, estadística para la investigación científica, el proyecto de investigación científica, conocimientos, habilidades y valores para el desarrollo del pensamiento lógico matemático en educación primaria. También estadística inferencial en la lógica de la investigación científica, estadística descriptiva en la lógica de la investigación científica. Junto a él está la doctora Gloria María Ortiz Basauri. Ella también ha realizado estudios básicos o de educación básica regular en la ciudad de Trujillo, sus estudios universitarios en la Universidad Nacional de Trujillo, es licenciada en matemáticas en la Universidad Nacional de Trujillo, tiene una maestría en matemáticas con especialidad en geometría diferencial en la Universidad de Brasilia, tiene una maestría en administración de la educación en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, es doctora en ciencias de la educación en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, ha seguido una segunda especialidad en psicopedagogía en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, es profesora principal en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Desarrolla las asignaturas de lógico-matemática, análisis matemático y geometría diferencial. Dentro de la producción literaria de la doctora Gloria tenemos conocimientos, habilidades y valores para el desarrollo del pensamiento lógico-matemático en educación primaria, el proyecto de investigación científica, estadística inferencial en la lógica de la investigación científica. También, junto a ellos, el Eduard Aníbal Vázquez Ortiz. El magíster Vázquez Ortiz ha realizado sus estudios de educación básica regular en la ciudad de Chiclayo, sus estudios universitarios en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, es egresado de la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica, tiene una maestría en procesamientos de señales e imágenes digitales, es magíster docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ellos esta tarde nos presentarán el libro Estadística Descriptiva en la lógica de la investigación científica. Los autores son los maestros a quienes hemos mencionado, Eduard Vázquez Sánchez, Gloria María Ortiz Basauri y Eduard Aníbal Vázquez Ortiz. Entonces, no sé si ya están con nosotros los expositores para que puedan, en este caso, darnos una síntesis del trabajo que está relacionado con la estadística descriptiva. El doctor Eduard Vázquez, no sé si ya estamos listos para la presentación del libro Estadística Descriptiva en la lógica de la investigación científica. Bienvenido, doctor Vázquez. Adelante. Muchas gracias, maestro José Antonio. Señores académicos, muy buenas tardes. Primero que todo, quiero saludar y agradecer la invitación que a partir de la profesora Karin del Rosario se está organizando esta semana del libro en nuestra universidad. Esta actividad convoca a profesionales de todos los campos del saber. Hemos visto con agrado la presentación de obras tan bien logradas, perdón, por favor, tan bien logradas en el campo de la educación, tan bien logradas en el campo de la poesía, el arte, en el campo de la ciencia, curas.
esta presentación también está trabajada en esa línea. Por esta convocatoria a esta semana de la presentación de los libros, producción científica de nuestros colegas, agradezco muy de veras al vicerrectorado de investigación, el director del Instituto de Investigación y, por supuesto, a la profesora Karin de Rosario, que tiene muchísimo esfuerzo y muchísima iniciativa. Lo agradecemos de enorme manera porque nos mantiene entretenidos en estas actividades académicas. Bien, debo agradecer la presentación también que nos ha hecho el profesor José Antonio. Este trabajo, como los primeros que se han iniciado, no es de mucho cercano tiempo, es ya trabajado con mucha antelación. Dos de ellos, y tal vez todos, han sido trabajados a partir del año 92. Por ejemplo, el libro de estadística para la investigación científica, que se ha convertido luego en estadística inferencial en la lógica de la investigación científica, se inició en la gestión del CONCITEC en el año 1992. Con ese trabajo se hizo muchos talleres, casi para todos los profesores acá presentes. Me agrada verlo a una de nuestros alumnos predilectas, Lilia Roxana, que incluso con el segundo trabajo que presentamos ahora, la estadística descriptiva en la lógica de la investigación científica, también se inicia por esos tiempos. Con agrado decimos que fue un material que vino año tras año dictándose y con ello consiguiendo tal vez su validación conceptual y operacional, que se presentaba a nuestros estudiantes y se hacía el trabajo exactamente de análisis, de comprensión y desarrollo de estos materiales. Entonces, en esa línea del pensamiento, incluso a partir de la obra también que se inició por esos tiempos, el proyecto de investigación científica, están concatenados estos cuatro, diríamos, producciones que ahora damos cuenta, final, por este año. Es decir, el proyecto, el libro de conocimiento, habilidades y valores para el desarrollo del pensamiento lógico-matemático, la estadística inferencial en la lógica de la investigación científica y, por cierto, la estadística descriptiva en la lógica de la investigación científica. Como estamos viendo, la cubierta del libro tiene también un mensaje. Pudo haber iniciado esa presentación tal vez por la estadística descriptiva. Claro, se la hizo, pero después en ver y constatando de que la base conceptual que inicia la estadística descriptiva tiene que ver muchísimo con el desarrollo del primer momento del método de la investigación científica, es que nos hemos reclamado y estructurado en el texto de la estadística descriptiva en la lógica de la investigación. Una primera parte que contiene todos los aspectos relacionados al tratamiento de variables y su relación que mantienen en el problema científico y su importancia que tiene también en la preparación fundamentalmente de los instrumentos para la toma de datos. Permítanme iniciar, por favor, esto con la presentación del material de acá en mi mano.
Entonces ahí tenemos, mire, es la estadística descriptiva, pero que está en la lógica de la investigación científica. Quien les habla tuvo una formación de estadística en estadística pura en nuestra Universidad Nacional de Trujillo, como la que formamos acá. Formamos estadísticos puros, pero en esta formación de la estadística pura, se entrega los fundamentos matemáticos de todo el desarrollo de esta ciencia, que hoy por hoy está realmente avanzando con pasos agigantados. En estos últimos tiempos, incluso a raíz de la pandemia, tuvo que iniciarse los trabajos fundamentalmente por Internet, trabajar con métodos y técnicas que nos pueden acercar a los usuarios, y el trabajo de la información ha hecho que últimamente se piense y que ya se ha iniciado a desarrollar especialidades completas, incluso maestrías en la ciencia de los datos. Nuestra estadística, pues, tiene como objeto de estudio los datos. El objeto de estudio, los datos, le pertenece a la estadística. En un primer momento a la estadística descriptiva y en un segundo momento a la estadística inferencial. Y estos dos momentos de la estadística descriptiva con la estadística inferencial se relacionan directamente con el método de la investigación científica. Al inicio, fundamentalmente, y al final. Al inicio en el método de la investigación científica, para dar cuenta de que el problema que vamos a investigar realmente existe. Y el último momento, es decir, el tercero nomás, son tres grandes eslabones que configuran el método de la investigación científica: el problema, la hipótesis y la contrastación de la hipótesis. Y vemos que en esta triada, concebida como el método de investigación científica, el trabajo es fundamentalmente estadístico en la manipulación de la información. Sin información no es posible trabajar la contrastación de hipótesis. Te daría cuenta que esa hipótesis sí es falsable, sí es probable, ese supuesto, y que planteado desde esa realidad como problema científico, se está obteniendo información o conocimiento científico nuevo. Por un lado, entonces, tanto la metodología, que correspondería al método científico, cuanto el manejo de la información. En principio, el método le pertenecería a la epistemología propiamente dicha en cuanto a método de buscar la nueva ciencia, y la segunda a la metodología y la técnica como matemática aplicada para contrastar las hipótesis. Allí estamos viendo, por ejemplo, que se inicia el método científico formulando un problema en la realidad. Esta realidad que en el momento que el sujeto, el investigador,
ha identificado problemas, quiere solucionarlos. Luego, esa configuración de el problema científico tiene que dar cuenta ciertamente que es un problema científico. Si es problema científico, entonces se defiende su solución e hipótesis con base teórica científica. Pero no podríamos desarrollar la hipótesis científica ni ver diseños de contrastación si es que no se encuentra con información básica, fundamental, de la existencia de un problema científico. ¿Y cómo damos cuenta que hay un problema científico, ciertamente? Cuando se ha podido, acá, cuando se ha podido determinar el objeto de la investigación. Este objeto de la investigación que lo hemos hablado, que ciertamente está en términos de variables solamente, y que allí ustedes pueden ver que al principio, en la segunda línea, hay una variable tal como y, en la segunda como xy, y en la tercera como xy, pero en relación causal. Tiene unas coordenadas en dónde y cuándo ocurre y con quién o con qué ocurre este problema científico. No podría desarrollarse si es que no hablamos en términos de variables. En consecuencia, miremos por favor cómo se ha estructurado este trabajo sobre estadística descriptiva en la lógica de la investigación científica. Allí tenemos el índice, los contenidos que tiene este libro. Iniciamos, como estamos anunciando, afirmando, que primero que todo debemos hablar de variables. Allí está incorporada, articulado a este texto de estadística, el tratamiento en su primer capítulo sobre las variables en la investigación científica. Pero por supuesto, tengo que saber qué es variable. Toda propiedad, atributo o característica que puede tener los objetos o los artefactos, todo elemento que en la situación problemática ha salido sesgada de la realidad. Los tipos de variables, que si es una característica cualitativa le corresponderá a esa variable cualitativa como atributo. ¿Qué indicadores tendrá esa variable? ¿Cómo son las escalas de medición de esas variables? ¿Cómo se operarían esas variables? Entonces podemos ver que contiene variables, tipo de variables, indicadores de las variables, escalas de medición de esas variables y la operacionalización de las variables. Si hacemos recordar, todo esto de variables estaría en el objeto de la investigación científica. Pero en este caso ya, teniendo conocimiento válido, serio, defendible, con base teórica, ese objeto de investigación, porque sabríamos de la variable, cómo se mide la variable y fundamentalmente cómo se operacionaliza esa tabla de operacionalización de las variables que mucho nos trae dificultad algunas veces para armar lo que serían los objetivos, para delimitar
marco teórico. Entonces, la última, la operacionalización de las variables, recibe el mensaje de toda la información básica teórica científica para ver hasta dónde se puede saturar el desarrollo operacional de las variables como las categorías de análisis. Se ha incorporado ese capítulo de variables. Se incorpora también, si ya tengo las variables, pues necesito los datos. Y para obtener los datos, naturalmente, tengo la necesidad de ver con qué instrumentos voy a recolectar esos datos. Estos instrumentos para la recolección de datos solamente son de dos tipos. O son físicos o son documentales. Si son físicos, tiene que tener dos características fundamentales: exactitud y precisión, que se relaciona directamente con las tecnologías, con los equipos, medios y materiales para el desarrollo de la ciencia, fundamentalmente en las puras, ciencias puras. Y el segundo instrumento documental, que tenemos que ver ciertamente con su validez y confiabilidad. Esa preparación entonces de los instrumentos nos lleva a desarrollar tanto la validez y confiabilidad de los instrumentos, y mucho se reclama en el campo de la investigación en las ciencias sociales o humanidades al fin. Entonces lo que vemos es cómo se construye en el capítulo 3 la validez de un instrumento y cómo se da cuenta de su confiabilidad de ese instrumento. Contiene este libro todas las pruebas de validez del instrumento y de la confiabilidad, por cierto, de los instrumentos. Métodos y técnicas estadísticas que han sido desarrolladas por los clásicos de la estadística descriptiva, fundamentalmente. Luego, en el capítulo 4, desarrollamos las técnicas de recolección. Esas técnicas de recolección que no son sino la documentación, la observación, la entrevista, la encuesta, las técnicas sociométricas. Acá, en lo posible, tratando de que exista una diferencia clara en la técnica, el tratamiento como técnicas y como instrumentos. La segunda parte del libro, diríamos en su conjunto, ya viene por el lado del análisis de los datos. Es decir, del capítulo 1, 2, 3 y 4 se prepara toda la base de los instrumentos para la toma de datos, insumo que se va a trabajar en la preparación de las tablas estadísticas, que los autores estamos considerando como tabla el objeto, un objeto de la estadística descriptiva solamente, porque reúne la esencia de la investigación. Se articula allí, si es que las variables están en relación, incluso la posición de la variable, de quien le reclamamos mucho. Primero son las causas y luego los efectos, y se posicionan como causa y efecto, incluso en el diseño de las tablas. Luego de ese análisis estadístico de los datos, presentamos entre otros aquellos que corresponden a la estadística descriptiva, en secuencia lógica, el análisis de los datos para una variable, para dos variables, la regresión y correlación. Finalmente terminamos con cada uno de los capítulos tiene su autoevaluación y, por supuesto, tiene sus problemas también para la solución. Esta presentación se hace
organizándola de acuerdo fundamentalmente al sílabo que se desarrolla en la estadística general. Pero, dado que se necesita este material para trabajar, y diríamos inequívocamente, el tratamiento de la información en el método científico es que la hacemos con el nombre de estadística descriptiva en la lógica de la investigación científica. Y ahora hemos dicho entonces, ahí esa presentación, y observemos, mire, haciéndole el comentario a partir de este momento, cómo es que se demanda del conocimiento de esas variables. El método, naturalmente, se inicia por el planteamiento de un problema. Y el problema, sea de una variable o de dos variables, se configuran con relación. Trabajamos la relación de variables, del tipo de relación de variables que se debe dar cuenta como problema científico en la fase inicial como método de investigación. Para pasar al levantamiento de la hipótesis, naturalmente, necesitamos la base teórica. Primero que todo, la base teórica, porque van a ser aquellas de las que vamos a demandar el contenido de los instrumentos que han permitido tomar medición de las variables de ese problema. Y por supuesto, ya con el estado del arte, justamente para configurar los proyectos, los informes y hasta los artículos científicos. Una vez que hemos llegado al momento de el levantamiento de la hipótesis, tiene que darse ahí un análisis riguroso de la base teórica. Pero como quiera que en ese momento es que se levantan los diseños de contrastación, teóricamente es que se reclama que estén realizados con una estructura lógica, fundamentalmente la causal. Si X, entonces Y. Y ahí es donde surge un término estadístico de suma importancia que tiene que ver con el resultado final de la investigación. Es decir, aquello que decimos que influye en algo tiene que ser significativo. Y ese trabajo de la significación de la hipótesis, a partir de la hipótesis nula, que fue desarrollado y propuesto exactamente por Fisher, el estadístico que más desarrolló esta parte, es del campo de la estadística. En ese caso es de la estadística ya inferencial, pero no puede dar paso a la inferencial sin la descriptiva. Y se pasa al diseño de contrastación, que en este momento ya la contrastación es el manejo de los métodos y técnicas para poner en marcha la metodología como conseguir el conocimiento de la población a partir de la muestra. Esta parte la estamos levantando por esta figura. Mire, el proceso de la obtención de los datos en la investigación científica. Nos estamos yendo a la primera parte. Primero que todo, en el método científico tiene que partirse ya en la segunda parte para hacer la contrastación de una muestra representativa y adecuada. Y allí el gran problema de la estadística, porque la estadística tiene que dar cuenta de invariantes, el logro de invariantes, y el logro de invariantes se va a dar cuenta por el número de elementos que se van a tomar en consideración para la investigación científica. Es decir,
las personas o las cosas de quienes vamos a sacar los datos uno por uno. Entonces, como quiera que estos datos se van a constituir en invariantes, en elementos rectores, entonces esa muestra tiene que representar y ser adecuada a las poblaciones, hasta un momento en donde se la puede saturar todo a ese tamaño de muestra, porque hoy sabemos, por ejemplo, y tenemos software que pueden trabajar con millones de datos, pero incluso de un número determinado de esa cantidad de información ya puede llevarnos a cometer errores. Sin embargo, para descubrir exactamente las características de la población, tenemos que partir ya de una muestra que representa y que es adecuada y es seleccionada incluso aleatoriamente, si queremos conseguir y trabajar en el método científico. Observe la primera parte, las variables del objeto que le habíamos dicho. ¿Cómo son esas variables? ¿Son de cualidades o atributos? Son de cualidades. ¿Con qué instrumentos se van a medir? ¿Con qué escala se van a tomar en consideración para esa medida? Vamos a tomar. En la fase 2, allá a su izquierda, tenemos los instrumentos. ¿Cómo son esos instrumentos? De esos instrumentos tenemos que pasarlo por una prueba. Su validez y confiabilidad en esos instrumentos, fundamentalmente, si es que son del tipo documental. ¿Por qué documental? Porque miren, esta cantidad de ítems que se ha logrado buscar en la base teórica para las variables que configuran el problema, da cuenta en ese instrumento por dimensiones e indicadores. Y finalmente obtenemos los datos. Pero tiene que estar también garantizado por unas técnicas para ese recojo de datos. Nos apoyamos ahí, mire, ya inmediatamente con las que nos brinda la estadística inferencial, con los métodos de muestreo, por supuesto, las técnicas de muestreo. Pero no vamos a dejar de lado, naturalmente, acá el criterio de la experticia, los expertos. Pero que no van a ser los expertos aquellos que van a hacernos tomar decisiones sobre la validez y confiabilidad de los ítems que están en relación directa con la teoría que define y que sustenta las variables. Allí es el caso. Y es fundamental. ¿Por qué? Estamos pensando que de acá vamos a tener que presentar en tablas y cuadros. Aquí hay una base de operacionalización de variables. Nos ayuda mucho. En la estadística inferencial trabajamos de esta manera, de la muestra. La estadística descriptiva, la que está mereciendo este libro, tiene que ser tratado adecuadamente porque, miren, hacia arriba vamos a hacer una inferencia. Esa inferencia que muy poco le damos importancia en la investigación. Hace poco hemos trabajado esos métodos y técnicas, fundamentalmente ha sido un análisis lógico y metodológico de todo el trabajo que se ha realizado en las tesis para llevar nuestras tesis a los libros. Libros como este o libros como el que está presentándose, tiene que tener una comunidad científica lectora, pero ahí se tiene que presentar aquello que consideramos que es un aporte a la ciencia. Y totalmente seguros que aportamos a la ciencia, sea de cualquier nivel, si es que trabajamos adecuadamente manejando los métodos y técnicas estadísticas descriptivas. Porque la inferencial no hace sino recibir la cuenta ya. Y claro está, por antonomasia, como decía Bunge, pues las conclusiones y el aporte a la investigación, el nuevo conocimiento es probabilístico.
Popper en ese cuestionamiento nos dice que si esas hipótesis son falsables empíricamente, se está refiriendo a los datos de la muestra, entonces se tiene aporte a la ciencia. Y el investigador inequívocamente ya está dejando un aporte. Y es un experto en ese tratamiento. ¿Por qué? Porque para configurar en la estadística descriptiva solamente el problema científico, tuvo que buscar una base teórica sólida para demostrar que el problema científico existe. Supóngase que de acá, de ese tratamiento científico, estamos presentando ya las tablas y cuadros. Esta es una tabla de estadística descriptiva, por supuesto. ¿Pero qué describe esta tabla? Hay variables, naturalmente, que sí, que ponemos en el título nomás. Miren que, por favor, voy a hacerle, disculpe este manejo, acá nomás. Mire, los elementos que participan en el título de la investigación científica, créanme que estamos constatando y se constata de que son los elementos fundamentales inequívocos aquellos que nos permiten titular las tablas. La titulación de las tablas no es al azar. Allí hay que poner los nombres de la variable dependiente, la variable independiente, incluso posicionándolas preferentemente. Si hay relación de dependencia, entonces en el eje de las Y, como en este caso, se encuentran las variables dependientes. Pero acá no trabajamos relación de variables. Estamos trabajando una sola variable con posición de variable independiente, pero que va a estar en función de dos categorías de análisis, en este caso, sobre las capacidades matemáticas. Supónganse, por favor, estimados colegas allí, que esto es una investigación sumamente seria y que vamos a dar cuenta de un nuevo conocimiento sobre el rendimiento académico en las capacidades matemáticas y relacionamos con el sexo. Hay preguntas. ¿Cuáles son? ¿Quiénes tienen mejores capacidades matemáticas? ¿Son los hombres? ¿Son las mujeres? ¿En qué capacidad matemática están mejor los hombres? ¿En qué capacidad matemática están mejor las mujeres? ¿Hay diferencia? ¿Y esa diferencia es real o es aleatoria? ¿Se presentó esa diferencia por azar o es que existe realmente diferencia significativa en el nivel de rendimiento en esas capacidades matemáticas? ¿Qué tal si ya hemos desarrollado la tesis y estamos por poner justamente al mercado y sacar nuestro libro? ¿Qué vemos? ¿Cómo han sido trabajados el rendimiento académico? ¿Quién nos ha dicho, por favor, que tienen que clasificarse en esos intervalos de análisis y que tiene que ser cuantitativo de esa manera? Entonces, para esto, regresamos a este trabajo de que la variable debe ser definida conceptual y operacionalmente de manera adecuada, con soporte académico, con soporte científico, con soporte científico. Esta distribución, por ejemplo, corresponde ya a una base psicológica fundada en todos los test de inteligencia, que debe ser modelo naturalmente, porque yo no puedo dar cuenta de cualquier forma ese rendimiento académico en cualquier tipo de distribuciones. En estadística, si no tuviéramos esa definición del rendimiento académico, ¿cómo se evalúa? Tenemos fórmulas.
para sacarlas y a lo mejor en igual intervalo. Y acá está diferente. ¿Por qué? ¿Cómo discutiríamos los resultados? Imposible de discutir los resultados si no se organizan las tablas estadísticas de acuerdo a la definición conceptual y operacional de la variable en estudio. Y eso le corresponde solamente aquí, mire, a la tablita con su eje de izquierda. Pero ¿qué tal si encontré, como en este caso, miren a la parte de la derecha, como en este caso, que hay diferencia significativa en la comunicación matemática y que las mujeres le ganan a los hombres? En una sustentación seria de esta tesis diría, ¿en qué teoría se dice? Muéstreme en qué parte de la tesis está justamente esa demostración científica de que las mujeres le ganan en comunicación científica a los hombres. Pero aquí está, ya se ha hecho la prueba de hipótesis. Miren esa parte ya casi al final, esa línea. En la resolución de problemas, claro, no hay diferencia. Los dos, hombres y mujeres, resuelven los problemas. En el razonamiento y demostración, los dos igual. Pero en la comunicación hay diferencia. ¿Aceptaríamos alegremente de que sí hay diferencia? No. Nos estamos enfrentando a la base teórica. ¿Y qué tal si no habíamos recogido las distribuciones de frecuencias por cada uno de estos intervalos, así como está diseñado esta tabla? Es decir, en la investigación científica, las tablas se diseñan de acuerdo a esa base conceptual y su operacionalización, y se relacionan directamente con los objetivos. Por eso decimos que dado un objetivo, normalmente, a priori, se diseña una tabla estadística y o gráfica. Que mi variable es cualitativa, pero finalmente lo tenemos. Y aquí estamos buscando relaciones y correlaciones, pero demostrativas, en donde en cada una de las categorías de análisis tenemos que hacer una defensa teórica científica de esos hallazgos. Y mire allí, si no nos damos cuenta, el tamaño de muestra de las mujeres son 15 y el tamaño de muestra de hombres son 20. Se puede hacer una prueba. Ahí estamos sacrificando una prueba estadística que se llama la T-de-Stunning, sacrificándola. ¿Por qué? Porque estos tamaños de muestra, miren, son de 15 y 20, con 15 datos. Ahora bien, ¿a qué comunidad académica pertenece este centro educativo? ¿Son de la escuela rural? ¿Son de la escuela urbana? ¿De qué proyecto de desarrollo curricular son? Realmente, estimado colega, se compromete mucho en la discusión, el análisis, en la interpretación con estos diseños que corresponden a la estadística adecuadamente para la... Que no se describe solamente así, miren. ¿Dónde? Acá. Estamos acostumbrados a ver solamente esto. Estoy buscando una relación que nos diga si hay correlación significativa entre los niveles del clima organizacional y en niveles de liderazgo. Y ya está. ¿Algo más podemos decir? Nada. En absolutamente nada. Incluso acá. Solamente decimos que hay una correlación, dice, significativa en el nivel de 0 hasta el 99% y es bilateral. Ahora, no lo sabemos qué es una contrastación de hipótesis bilateral. Habría que llegar justamente
a presentar la prueba de contrastación de la hipótesis y conocer en qué dimensiones, en qué indicadores, en qué ítems de las dos variables del nivel de clima organizacional y niveles de liderazgo mantiene relación y correlación. Y si este coeficiente de 0.41 es significativo, que desde nuestra perspectiva se está sacrificando allí. Entonces, cuando se quiere pasar estos resultados a un libro, el académico, el investigador va a tener muchísimo cuidado. Y ahí a lo mejor se desanima. Pero se anima de la mejor manera cuando ve que toda su investigación ha sido tratada con métodos y técnicas adecuados y sometidas a un rigor lógico y metodológico. Es decir, hasta la posición de la variable. Si hay una relación de variables, naturalmente se corresponde con una tabla de doble entrada. Aquí, como ustedes ven, debajo de cada una de las variables, en el primer caso, clima organizacional, y en la segunda, estrés laboral, hay niveles, el estrés alto, medio y bajo. Hay clima organizacional, que también es alto, medio y bajo. Pero aquí en esta variable, ¿qué decimos? Nos limitamos a decir algo, al análisis. Nos limitamos. No hay que analizar, no hay que interpretar. Si se aplica a instrumentos y de la naturaleza que estamos también observando, tenemos que dar cuenta de que cuáles son los ítems cómo se comporta, de suerte que al término de una investigación o tener un libro en la mano, la persona se constituye en el experto, pues es el experto. Es el que tiene que garantizar el conocimiento. Normalmente nosotros trabajamos en lo que se llama las investigaciones en el campo educativo. Mayormente se aplican los tipos de escala valorativa de esta naturaleza. Pero no aparecen jamás, ya no aparecen publicados los ítems, las preguntas. Por ejemplo, acá, la primera pregunta: ¿los miembros del equipo discuten las cosas con pasión sin autoprotegerse? Bueno, la respuesta es decir, sí, normalmente lo hacen así, o raramente lo hacen o no lo hacen. Pero eso corresponde a una valoración subjetiva, totalmente. Y entonces codificamos esa respuesta normal, rara, o a veces lo codificamos con 1, 2, 3, que puede ser 7, 8, 9, o cualquiera de los números, solo para que nos permitan levantar estas categorías que ustedes están viendo de alto, medio y bajo. Miren el uso que tenemos de las técnicas estadísticas para ayudarnos solamente. De allí las recomendaciones, por favor, en el trabajo de esta naturaleza con esta estadística. Quisiera hacer la pregunta si todavía tengo un tiempito más, aunque me parece que ya no mucho. Pero en todo caso, lo tenemos ya en nuestro, y ya pronto estará en el repositorio, como los libros de estadística en inferencial en la lógica en la investigación científica. Allí están los componentes. Bien, bien estimado maestro Edward, queríamos agradecer la presentación del libro Estadística Descriptiva en la Lógica de la Investigación Científica. Ha sido muy importante comprender
el objeto de estudio de la estadística descriptiva y cómo ésta se convierte lógicamente en una rama de la estadística y permite pues formular recomendaciones, resumir, ¿no? Y también resumir de forma clara y sencilla los datos de una investigación en cuanto a presentarlos tal vez en cuadros, en tablas, en gráficos, y la importancia también de poder ver que coinciden tanto estadística descriptiva como inferencial en conjunto para el desarrollo del método en la investigación científica. Usted a lo largo de esta tarde nos ha presentado las variables de la investigación científica, los instrumentos para su recolección, la confiabilidad en este caso de la recolección de estos datos y lógicamente el análisis. El tiempo no es tan grato, tenemos otros maestros que también están esperando para la presentación de su libro, pero es importante reconocer el trabajo que los docentes de nuestra universidad desarrollan y cómo de repente un tema complejo o complicado, ¿no? Se convierte en un elemento que ha sido explicado de la manera más simple y sencilla para la comprensión de nuestra audiencia. Muy bien, maestro Edward, lo dejo en las palabras finales para cerrar su presentación. Profesor José Antonio, lo agradezco muy de veras. Agradezco la gentileza que tienen nuestros colegas de la universidad a su disposición, tanto acá como fuera, en nuestro campus. Ustedes lo saben, cómo podemos trabajar con todos ustedes, casi siempre estos materiales. Lo que nos interesa es avanzar. Muchas gracias por esa gentil audiencia. Muchas gracias. Ok, maestro, gracias a usted, también a la doctora Gloria María Ortiz Basauri y en este caso al ingeniero Edward Aníbal Vázquez Ortiz. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias, éxitos y felicidades por la presentación de esta noche. Gracias.